Buen día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Los delatadores de la edad. Mis hermanos, déjenme dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado, porque ha puesto en el corazón del pastor que hoy día yo comparta con ustedes la palabra. Hace 10 días el pastor me dijo que el Señor había puesto en su corazón que yo compartiera la palabra con ustedes. El tema no fue un problema, porque el tema lo escogimos. Cuando empecé a preparar el tema, vino a mí otro problema. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo introduzco? ¿Cómo hago para llegar al tema? Porque no es una clase, no es una materia que estamos dando. Y tercos como somos, estos 10 días yo lo he querido resolver por mí mismo el problema. ¿Cómo entro? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Les confieso, hermanos, que ayer en la noche recién supe cómo. Y no fue casualidad. Hace unos 3 días me acordé de la prédica. No te preocupes, deja los problemas al Señor. Así que hace 3 días hablé seriamente con él. Y hablamos seriamente en oración, por supuesto. Y le dije, tú quieres que haga esto. Así que el problema es de los dos. Los resolveremos los dos. Y anoche me vino a la mente esa imagen. Hay una imagen del buen pastor, de la parábola del buen pastor, donde Jesús está con una ovejita en sus brazos, en sus hombros, rescatándola. Y el Señor me dijo, cuéntales cómo te rescaté yo. Va a ser muy lindo porque te va a dar la oportunidad de ingresar al tema. Y además vas a contar una historia que no es una historia, es un testimonio. Así que permítanme, antes de entrar al tema, dar este testimonio que va a servir como introducción al tema que vamos a ver. Les cuento, mis hermanos, yo he nacido en una familia católica, he seguido todas las tradiciones del catolicismo, bautizos, confirmación y todo lo demás. Pero mientras iba creciendo, el razonamiento me indicaba que ese Dios que me habían hecho conocer no era un Dios que estaba cerca mío. Había muchas dudas, había muchas cuestionantes. Cuanto más crecía, las dudas y las cuestionantes y las preguntas sobre cómo actuaba Dios, cómo era Dios, eran cada vez mayores. Así que tomé lo que normalmente hacemos los humanos, tomarlo a Dios como una alternativa, pero separarnos de Él porque tenemos una vida muy cómoda. Sabemos que existe, yo siempre creí que había un Dios, pero estaba separado porque era mucho más cómodo, no tenía ninguna obligación con Él. Era una vida tranquila y siempre tuve bendición. Los problemas de la vida normales, pero siempre una vida bendita. Hasta la época de la pandemia. Todo empezó en octubre del 2019. Y les cuento esto para que tengamos un marco. En noviembre es el cumpleaños de mi esposa. Un mes antes ella me dice, la radio de mi oficina está mal, no funciona. Y siempre escuchaba música, tenía como compañía. Entonces dije, un mes falta, le compraré una radio. Dirán, ¿y qué tiene que ver la radio con todo esto? Ya les comento. Entonces fui al Gallo, compro una radio de esas chinitas, le dije, le voy a regalar esto. La llevo a casa y la tengo ahí. Llega el cumpleaños, hacemos el regalo, perfecto. La radio se quedó en la casa. Nunca había tenido radio en casa. Era la opción de hacerle un regalo. No la llevó, no tengo idea por qué la radio se quedó en casa. Viene el cumpleaños, viene la pandemia y en marzo nos encerramos, ¿verdad? La única distracción que normalmente tenemos, la televisión,
las redes sociales, la computadora. Esa época para mí fue muy difícil y para muchos hermanos y personas ha debido ser mucho más difícil. Ha sido una época muy terrible. Pero el estrés me empezó a subir porque, claro, las noticias eran muerte aquí, contagiados, todo lo demás. Mi hermana me dice, deja de ver la televisión y la computadora, que eso te está matando. Porque era cierto, entrábamos y veíamos todo eso. Así que la única distracción que quedó era la radio. Así que en el departamento, en el living, me puse a escuchar radio en las noches, buscando música, tratando de alegrar el espíritu. Y el 23 de abril, si no estoy equivocado, Janetita, gracias. Estaba así pasando las emisoras y en todo el dial hay como unas 8 o 9 radios cristianas, que yo las pasaba porque realmente no tenía interés. No sé por qué me quedé en una radio, estaba haciendo algo y empieza unas trompetas, escucho unas trompetas, empieza un programa, me llamó la atención, no tengo idea por qué. Empiezo a escuchar y el programa a la final trompeta, no sé si alguno conoció o no, me llamó mucho la atención. Se presentaron y era un programa que habían empezado justamente ese día 4 pastores, 2 bolivianos y 2 ecuatorianos. Se presentan, dan sus nombres y empieza el programa haciéndose bromas entre los pastores, contando cómo habían sido amigos, muy agradable, y me enganché con el programa. Ese primer programa empezaron a explicar lo que era el libro de Apocalipsis. No fue una prédica para reconfortar el alma, parecía una maestría sobre lo que es la Biblia. El programa ha durado casi 2 años, pero esos 3 primeros meses, mis hermanos, fueron explicaciones, una forma de explicar la Biblia con tanta razón, con tanta lógica, que todo lo que yo había preguntado durante ese tiempo de vida que yo era católico, empezaron a responderse. Parece que Dios había anotado todas esas preguntas que tenía y empezaron a responderse. Yo siempre había consultado, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ese programa me respondió mucho. ¿Cómo me rescató Dios? A través de la razón, a través de la lógica, que eso siempre fue mi forma de ser en casi toda la vida. Me gusta mucho saber por qué, si es lógico, y eso afianzó mucho la fe. Entonces le doy gracias a Dios porque Él sabe cómo acercarse a uno. Podríamos pensar que nosotros somos los que nos acercamos a Dios y no es cierto. Él es el que se nos acerca, el que nos llama y el que nos rescata, como la parábola del buen pastor. Él va a buscarnos. Y esa es la historia de vida mía, cómo Dios fue, me buscó y me hizo tener una relación con Él a través de algo que yo quería, comprenderlo, razonar por qué Él es así. Y la lógica me acercó a Él. Y después de eso, por supuesto que vino la fe. En ese marco, mis hermanos, es el tema que me gustaría presentarles ahora. Hay una organización a nivel mundial que la maneja un filósofo americano, William Crane, y la organización se llama Fe Razonable y tiene este tipo de programas, este tipo de estudios que son muy lindos. En base a eso, lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es lo que se llama argumentos en favor de la existencia de Dios. Perdónenme un minuto.
Esta forma de conocer a Dios, mis hermanos, es una rama de la teología. La teología estudia a Dios. Y esta rama se llama apologética. Es la rama que estudia o que pretende la defensa de la fe cristiana a través de la razón, la lógica y los datos históricos. Y dentro de la apologética se trata de tener argumentos por los cuales, a través de esta forma de razonamiento lógico, ver si la existencia de Dios es posible. Y uno de estos estudios, como les dije, son los que se han dado a llamar argumentos en favor de la existencia de Dios. Hay varios, hay 7 u 8, pero me gustaría ver con ustedes 2 que son muy bonitos, no son muy filosóficos, y que a través de esto pretendo, no solo, hermanos, que piensen o que tengan una razón lógica para pensar, porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. Lo que pretendo es que, además de la fe que ya tenemos, con este tipo de estudios y con este tipo de palabra, podamos reafirmar esta fe. Esto no está en contraposición de la fe, más bien afianza y nos hace que tengamos una base lógica para creer lo que sentimos. Así que empecemos, por favor. Sí, aquí está. ¿Se puede bajar estas luces para que se vean mejor? Gracias. Yo acá lo tengo. Estos 2 argumentos que vamos a ver son argumentos que se llaman teológicos o tienen esa denominación porque buscan el propósito o la causa. La palabra teológico etimológicamente, telos, proporciona una causa y logos estudio. Bueno, empecemos. Perdón, hacia atrás, pastor. Hacia atrás, por favor, la primera. Exacto. Seguramente están viendo la diapositiva y esta pregunta que dice, ¿existe Dios? Parece una pregunta necia hacerla acá en presencia de los hijos de Dios. Estoy seguro que la respuesta es positiva. Como les digo, parece una pregunta necia, pero no es exactamente esa la pregunta que queremos hacer. Porque si a alguno de ustedes les digo si existe Dios, por supuesto que me va a decir sí. Pero esa pregunta o esa respuesta estoy seguro también que sale del corazón, es decir, de la fe. ¿Creemos en Dios? ¿Existe Dios? Sí, porque tengo fe. Pero vayamos más allá. Si les preguntara, ¿por qué? ¿Alguno de ustedes podría responderme por qué? ¿Por qué existe Dios? ¿Tenemos una respuesta? Esta pregunta requiere una respuesta lógica, razonada, pensada. Y vamos a tratar de responder esta pregunta con lo que vamos a ver. La próxima diapositiva, por favor. Ahí está lo que les decía, que estos argumentos se los denomina teológicos y son 2, el argumento cosmológico y el argumento de ajuste fino. ¿En qué consisten estos argumentos? Se hace un ejercicio lógico deductivo en la que existen 2 premisas y una conclusión. Este es el ejercicio más simple en la lógica. Un ejemplo de estos podemos decir, todos los seres humanos nacen de mujeres. Yo soy ser humano, por lo tanto, yo he nacido de una mujer. Seguro que no nos acordamos que hemos nacido de una mujer, no teníamos conciencia en ese momento, pero a través de este razonamiento estamos seguros de que nosotros todos hemos nacido de una mujer.
Entonces, este tipo de ejercicio tomamos para ver si podemos probar lógicamente y con mucha probabilidad si Dios existe. La próxima diapositiva, por favor. Empecemos con el argumento cosmológico y está planteado de esta forma. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda premisa dice, gracias, el universo comenzó a existir. Y la conclusión, por tanto, el universo tiene una causa. Podríamos dejarlo así, decir, bueno, es cierto, hemos probado que el universo tiene una causa. Pero para que este tipo de ejercicios lógicos tengan validez, hay que probar las premisas. Tenemos que dar razones, tenemos que dar un argumento de que la primera y la segunda premisa son ciertas, son verdaderas, para que la conclusión sea verdadera. Así que vayamos a ver si realmente todo lo que comienza tiene una causa. Y lo ponemos en pregunta. ¿Será cierto? ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, ha experimentado alguna vez que algo, cualquier cosa, aparezca de la nada? Que en su cocina en la mañana entran y hay una tostadora nueva, en la sala un televisor, en el garaje un vehículo. A mí no me ha pasado. Podría ser que, vamos, pero yo he visto a un mago sacar un conejo de un sombrero. En ese ejemplo, por lo menos tenemos al mago, tenemos al sombrero. Si fuera posible que esto sucediera, tendríamos que verlo muy seguido. Tendría que aparecer algo acá, algo allá. Pero las evidencias científicas y la cotidianeidad nos indican que esto no es así, no se da. Todo lo que existe en nuestra realidad ha tenido una causa primaria. Hay un origen, hay algo que lo ha causado. Por tanto, podemos asumir que esta pregunta, todo lo que comienza a existir tiene una causa, es verdadera. Primera premisa, cierta. A la segunda, la otra diapositiva, por favor. Ahora vayamos también a preguntarnos, ¿el universo comenzó a existir? En la antigüedad, los griegos, los filósofos, decían que el universo era eterno, que siempre había existido, que está ahí y punto. Nadie sabe por qué, pero es eterno. Ese era el pensamiento antiguo, porque no habían estudios científicos, no se podía comprobar nada. Pero los últimos años, los últimos siglos, científicos, estudiosos, han estudiado el universo y se ha concluido que el universo no puede ser eterno. Imposible científicamente que este universo, esta nuestra realidad, sea eterna. Y una de los estudios, porque hay varios, y el más contundente es el que se basa en la ley de la termodinámica, que indica que todo sistema con una cantidad de energía tiende al equilibrio, esto es decir, que va gastando su energía. Se ha probado que el universo, si fuera eterno, con la energía que tiene, ya hubiera consumido toda la energía que tiene, sería oscuro, sería muerto. Y esta ley de la termodinámica, que si bien no ha sido probada en ese momento científicamente, a través de los últimos cosmólogos del siglo XX y el siglo XXI, sí se han hecho experimentos en los que se ha probado verazmente que esto es cierto. Tanto Einstein, aquí tengo otros dos científicos, Friedman, Lemaitre y por último Hubble,
Han hecho experimentos científicos en los que se ha probado verdaderamente que el universo no puede ser eterno, que se está expandiendo y que está consumiendo su energía. Si pudiéramos hacer un ejercicio de retroceder como una película la historia del universo, se podría ver que el universo, si tiene un tamaño en este momento, como se está expandiendo, al retroceder llegaría a contraerse un punto que los científicos llaman singularidad. Ese es el punto de inicio del universo. Por lo tanto, científicamente, como les digo, se prueba que en algún, no sé si decir en algún momento, porque en ese momento se crea también el tiempo, ¿okay? El universo empezó a existir, no fue eterno, hay un momento en la historia en que el universo surgió y empezó a existir. Si tenemos estas dos premisas como verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Si tomamos en consideración que el universo es toda la materia que existe, el tiempo y el espacio, y como hemos visto, no puede causarse a sí mismo, no puede hacer que exista a sí mismo. La causa tiene que ser externa, no queda otra opción. Alguien o algo ha tenido que causar el universo. Y si está fuera del universo, esta causa tiene que tener ciertos requisitos. Y aquí los vemos. Esa causa tiene que ser extremadamente poderosa, lo que es igual a omnipotente. Tiene que ser atemporal, es decir, no estar inmerso dentro del espacio, ser eterno. Inmaterial, porque esa causa es la que ha causado la materia, que eso es igual a espíritu. Sin límite espacial, no estar sujeto al tiempo y al espacio, es decir, omnisciente. No causado, eterno, que no haya algo antes que Él. Él es eterno por siempre. Ser el primero y el último. Me viene a la mente Alfa y Omega. Y por supuesto personal, es decir, que tenga inteligencia. Estas cualidades, mis hermanos, del ente, del ser, como quieramos llamarlo, que ha causado el universo, yo solo las atribuyo a alguien que conozco. Por ahora lo vamos a dejar así, piensen quién podría ser. Iremos al segundo argumento, la próxima diapositiva, por favor. Este es el segundo argumento, que también con el mismo tipo de ejercicio lógico intenta probar que la probabilidad de la existencia de Dios es enorme. En colegio hemos aprendido que el universo se rige por ciertas leyes. En total, creo que son 33 leyes que los científicos conocen que rigen el universo, el funcionamiento del universo. Y estas leyes se las puede representar matemáticamente en ecuaciones. No me pregunten, matemática no me gusta mucho, pero... Y en estas ecuaciones, se deben acordar, las ecuaciones vienen letras, números y todo lo demás. En estas ecuaciones, en esta representación de cómo funciona el universo, hay unos términos que se denominan constantes. Es decir, que no están o que no dependen de las demás variables de la ecuación. Son números que permanecen constantes. Puede variar el resultado, pueden variar los otros dígitos, los otros números, pero estas son constantes.
A través del tiempo, la gente que estudia el universo, el cosmos, los antiguos, pensaban que si bien habían leyes que regían el universo, pero estas no estaban, o estas constantes no eran primordiales. Se pensaba que podían cambiar y que el universo no iba a cambiar mucho, no iba a tener ningún problema. En la actualidad, con las computadoras últimas, potentes, se han hecho simulaciones. Se ha metido un programa y se ha puesto todo lo que es el universo, cómo funcionan los planetas y todo lo demás. Y los científicos han podido descubrir en estas simulaciones que si estas constantes cambian, el universo no podría sustentar la vida, ni podría existir. Y no solo habría que cambiar todas, como les digo, son 30 leyes más o menos. Una sola ley en la que varíe esa constante y el universo no podría existir. La próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay la ley gravitacional. Miren ese número, creo que son 1800667. En esas simulaciones se ha probado que si ese último dígito, el 7, fuera 6 o fuera 8, la formación de estrellas sería imposible. Si no se pueden formar las estrellas, no se forman los planetas, como consecuencia no hay vida. Hay otra, esta es más impresionante, tiene que es la tasa de expansión del universo. El número es un 1, es un 11, seguido de 11 ceros. En este caso, el cambio del último dígito en un 2 o 3 o 0 también imposibilitaría que el universo exista. Por lo tanto, la vida no existiría. Y así hay varias. Y cada vez los números son menores. Son números tan pequeños, pero tan pequeños que sería como dividir un cabello en 1000 partes, y una de esas es la constante. Es impresionante lo pequeño y lo delgado de la variación de estos números. Seamos un poquito egoístas y veremos nuestro planeta. La otra diapositiva, por favor. Si vemos cómo funciona nuestro planeta, podemos poner 4 ejemplos. El tamaño del planeta. Yo muchas veces decía, ¿por qué nos peleamos tanto por tierra? ¿Por qué no podía habernos hecho Dios una tierra más grande y listo? Se ha probado que si el planeta sería más grande, no podría soportar la atmósfera se pierde. Si sería más pequeño, el núcleo se hubiera enfriado ya hace tiempo, no tendríamos la capa que nos protege la capa electromagnética. El planeta es perfectamente formado en su tamaño para que nosotros podamos existir en él. La distancia al Sol, eso sabemos. Si estaríamos más cerca nos achicharramos, ¿verdad? Más lejos nos congelamos. El ángulo del eje de la Tierra permite las estaciones. Hay otros, el tamaño de la Luna, la atracción entre los dos planetas, las mareas. Y el último es algo que me fascina, me gusta mucho, el sistema hidrológico. El sistema hidrológico, yo creo que ni un ingeniero hidrológico lo hubiera pensado tan lindo. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque hace 4000 años ya está descrito en la Biblia. Y lo vamos a ver más rato. El sol evapora el agua de los mares, las convierte en nubes, las nubes se mueven, llegan hacia la tierra, cae el agua y permite que la tierra esté fértil. La próxima, por favor. Es impresionante cómo funciona el universo, ¿verdad? Parece un motor finamente ajustado. Es por eso que este argumento se llama el ajuste fino. La cuestión es no cómo funciona de forma tan ordenada.
La pregunta es ¿por qué funciona así? ¿Cuál la razón? Y para responder este argumento, los estudiosos han encontrado que hay 3 posibles razones. Acá están. Una es la necesidad, la otra el azar y la tercera puede ser el diseño. Veamos estas 3. ¿Será que por necesidad el universo está ajustado de esa forma? Y este término no se refiere a que yo necesito algo. La necesidad en este caso se refiere a que no podría ser de otra forma. Si está el universo, si era así o no era de ninguna otra forma. Es un poquito complicado entender esto, pero podríamos poner un ejemplo. Algo que existe por necesidad son los números. Voy a tratar de explicarlo. No el número como lo conocemos, no el símbolo, sino la cantidad. El número existe por su propia naturaleza. Pongámonos a pensar, antes de que Dios cree el universo, ya había una cantidad, el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el número existe por lo que indica esto, por necesidad, por su propia naturaleza. ¿Es posible pensar que el universo exista porque no podía ser de otra manera? La verdad es que no hay argumentos para sustentar esto. No se puede explicar por esta causa. No hay nada que nos indique que sí o sí el universo tenía que existir. Por tanto, podemos descartar esa explicación. La segunda, ¿será que nosotros que vivimos en este universo, en esta tierra, hemos tenido pero tanta suerte de que el universo se haya creado y haya tomado estos valores tan finos, tan delgados para que pueda sustentar la vida, para que primero exista, se mantenga y como consecuencia pueda sustentar la vida? El azar se calcula con una ley, han debido escuchar la ley de probabilidades. Y hay 2 ejemplos que me gustaron mucho que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál sería la suerte que teníamos o que tuviéramos haber tenido para que el universo, por suerte, esté y funcione como funciona? Un avión Boeing de los últimos, los más grandes, está compuesto, indican, por unas 10,000 o 12,000 partes, tornillos, pernos, todo eso. Y el azar, o este ejemplo dice que si un fabricante de estos aviones pusiera todas estas piezas desarmadas en un hangar y viene un tornado, pasa por el hangar, revuelve todas las piezas y se va, el avión tendría que quedar perfectamente armado y funcional. Ese tipo de suerte tendríamos que tener para que un universo como este esté ajustado y funcione como funciona. Y hay uno más bonito que es más criollo. Una persona entra en un campeonato de cacho donde tiene que jugar 50 partidas para poder salir campeón. Y el tipo de suerte que tendría que tener para compararse con lo que es el universo es que en todas las partidas, en todas las casillas, anote el número que corresponde con los 5 dados iguales. Es decir, 5,000 veces sacar general, o generala, o grande. ¿Será que se puede dar, mis hermanos? ¿Será posible ese tipo de suerte? Nunca lo hemos visto. Así que probamos que el azar tampoco es coherente, ni la necesidad ni el azar. Así que nos queda la última, el diseño. Y si pensamos que el diseño es la causa de que este universo funcione como funciona, tan finamente ajustado, necesariamente debe haber un diseñador. Pongamos, por ejemplo, este edificio. Ha tenido que haber un arquitecto y un ingeniero que hayan calculado, hayan hecho planos, hayan hecho cálculos estructurales, hayan visto
cómo iba a estar el edificio, es decir, que para que algo funcione como este edificio, tenga la funcionalidad, han habido personas o ha habido alguien que ha planeado antes eso. Teniendo eso en mente, el argumento del ajuste fino se lo plantea así. El ajuste fino se debe a la necesidad, azar o diseño. Son las tres posibilidades que habíamos visto. La segunda premisa dice, el ajuste fino no se debe a la necesidad o al azar. Hemos probado que es casi imposible. Por lo tanto, el ajuste fino se debe al diseño. Y como vimos, si hay diseño, hay un diseñador. Y para que alguien diseñe algo tan enorme, tan grande, tan bueno y tan bien ajustado como el universo, solo puede ser un ser que tenga los mismos atributos que vimos en el anterior argumento. Y ahora sí yo les digo, hermanos, para mí el único ser que tiene esos atributos es Dios. Creo que con estos razonamientos podemos estar seguros de que existe una posibilidad, pero enorme, enorme, de que Dios sí existe. ¿Necesitaría más fe, hermanos, para creer que no? ¿Que Dios no existe? ¿Necesitaría más fe que la que tengo para saber que sí, Dios existe? Espero que en sus corazones también sientan lo mismo que siento en este momento ahora. Para terminar, hermanos, podemos contestar ya esa pregunta, ¿por qué? ¿Existe Dios? Sí. ¿Por qué? Porque tengo ciertas razones para contarte esto. Podemos aplicar esto. Es una forma de empezar una conversación, de poder hablar con alguien que quiere saber más de Dios. Un medio para la orden de Dios evangelizar. Ahí está el propósito, mis hermanos, de esta palabra. Pero para terminar, quisiera compartir algo más con ustedes. Quiero poner un ejemplo. Si ustedes entran a una casa y ven a una pecera enorme, bella, enorme, hermosa, estoy seguro que no se van a acercar a ver los peces y preguntarse, ¿cuál de estos peces habrá construido la pecera? Estamos seguros de que ha tenido que ser el dueño o el dueño ha pedido que alguien construya la pecera, ¿sí? Y si nos acercamos y vemos, tal vez el constructor o el que es especialista ha dejado una plaqueta, su nombre, y ha dicho, soy yo el que hace estas cosas. En los edificios tenemos lo mismo. Si ustedes preguntan, ¿quién construyó este edificio? Tal persona. Si vamos a los planos, podemos probar. Así Juan de los Palotes construyó y aquí está su firma, es el que ha hecho los planos. Tenemos seguridad de que esa persona construyó ese edificio. Y Dios, aparte de mostrarnos todas estos indicios, de darnos estas pruebas, de darnos indicios de su obra, aparte de eso, también ha firmado su obra. ¿Y dónde ha firmado su obra? En su palabra, en la palabra que nos da. Y quiero compartir unos cuantos pasajes en los cuales podemos ver que Dios, además de darnos todas esas señales, nos dice que Él es el arquitecto, el diseñador y el constructor. En Génesis, voy a leer de acá por favor. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 14:19. Y lo bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Salmo 115, versículo 15. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan que el pastor muchas veces nos dice, la Biblia en algunos pasajes susurra, en otros habla y en otros grita?
Estos 3 pasajes para mí, la Biblia me está gritando, hey, chico, yo lo hice. Yo soy el que hizo el cielo, la tierra y el universo. La otra, por favor. Salmos 19, 1, 2 y 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vamos a ver un poquito de los atributos que habíamos visto en las diapositivas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí nos está diciendo Dios, yo soy el Todopoderoso. Aquí está mi gloria y mis manos son las que han hecho todo. Versículo 2. Un día emite palabra al otro día y una noche a la noche declara su sabiduría. Vamos a la parte científica. Esto nos está hablando de la rotación de la Tierra, día y la noche, claramente. De un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos, y nada que se esconda su calor. Clarísimo, está hablando del sol, el funcionamiento que tiene el sistema solar. La otra, por favor, pastor. Hebreos 11:3. Por la fe entendamos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En este pasaje quiero que pongan mucha atención, porque lo que hemos visto, mis hermanos, no reemplaza la fe, y acá nos lo dice Dios. Lo que nos muestra no es para cambiar la fe, o solo creer en Él por las cosas materiales. Por la fe entendemos que el universo fue preparado. Y también nos dice que Él es el primero porque hace las cosas de las cosas invisibles. Es el único que puede crear de la nada. Esto que hemos visto, mis hermanos, es un complemento a nuestra fe. No es algo que nos va a llevar a la fe. Porque la fe es la relación de amor con Dios. De esa forma nos relacionamos. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿No les parece que nos está diciendo el universo no es eterno? ¿Se va a acabar? Si se va a acabar, tiene un principio, mis hermanos, clarísimo. La última, por favor, pastor. Job. Esta es la que les decía que me gusta mucho, lo que es el sistema hidrológico en nuestro planeta. Job 36, versículo 27 y 28. Él, habla de Dios, atrae las gotas de las aguas. Es la evaporación del agua en el mar. Al transformarse en vapor de lluvia, la cual destilan, las nubes se condensan, goteando en abundancia sobre los hombres. Ahí está descrito algo que Dios ha hecho y que se ve todos los días en nuestro planeta. Mis hermanos, repito, con todas estas cosas que Dios nos da, tanto con fe y por razón, necesitaríamos tener mucha más fe para no creer en Él que para creer en Él. Al principio en la primera diapositiva, hay una frase que me gusta mucho y quisiera que también la lleven en su corazón, porque es la forma en la que Dios permitió que yo me relacionara con Él. Y dice así: lo que cree mi corazón, es decir, la fe, que tenga sentido en mi mente. Gracias, mis hermanos. Le agradezco a Dios, al pastor, la pastora y a ustedes haberme permitido compartir esta palabra, que sea de bendición. Gracias, mis hermanos.